además están a disposición de los grupos municipales. Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del equipo de Gobierno la señora Saavedra y un tiempo de 5 minutos. Pues buenos días a todos. Decía un famoso filósofo que hay que hacer lo correcto porque es correcto, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho aquí en este pleno es hacer lo correcto y por eso hemos traído el proyecto de modificación de la ordenanza de terrazas. Este proyecto de modificación de la ordenanza de terrazas se ha trabajado junto a importantes medidas que se han tenido que tomar durante la pandemia. De manera paralela, tengo que señalar el contexto en el que se ha fraguado este texto, que es en un contexto de pandemia y en un contexto en que fue fundamental adoptar medidas para flexibilizar las autorizaciones de terrazas, de tal manera que la Comisión de Terrazas, que depende del área de coordinación territorial dentro de Vicealcaldía, adoptó medidas para ayudar a los ciudadanos a disfrutar de un ocio saludable y también para ayudar a la hostelería en una época en la que había restricciones en el interior de los aforos y también en el exterior. Se adoptaron medidas que suponían la ampliación de las terrazas. Se permitieron terrazas en lugares hasta entonces no permitidos, como por ejemplo las terrazas en banda de aparcamiento. Estas medidas a día de hoy están en vigor y finalizarán cuando se apruebe el texto de modificación de la ordenanza de terrazas. Este texto es necesario y es correcto porque la ordenanza de terrazas de 2013 se había quedado absolutamente desfasada, anticuada, no servía para resolver problemas del presente y mucho menos las incidencias que se pudieran plantear en el futuro. Voy a destacar 5 novedades, hay muchas más, que incorporan este texto de modificación de la ordenanza de terrazas. En primer lugar, se regulan nuevas formas de terraza, las terrazas en esquina, las terrazas de los mercados municipales, las terrazas que consisten en mesas altas y sillas altas en línea con el mobiliario y nunca adosadas a fachada, y las terrazas en banda de estacionamiento. Pero las terrazas en banda de aparcamiento únicamente se permiten durante 2 años y tienen además una serie de especificidades, ¿no? En primer lugar, las terrazas en banda de aparcamiento cierran a las 12. Esto es fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y Hostelería. En segundo lugar, las terrazas en banda de aparcamiento no se permiten en las zonas de protección acústica, esto es, que se van las 23 terrazas en banda de aparcamiento de Gaztambide, así como tampoco se permiten en el caso de las zonas saturadas. El segundo elemento a destacar de la ordenanza de terrazas, el concepto de zona saturada. Es un concepto muy novedoso, es un concepto que hace referencia a una alta ocupación del espacio público, pero no solo eso. Tienen que ser zonas concretas en las que haya una elevada ocupación del espacio público que se mide por la anchura de la acera, pero que tiene que ir acompañado de otros requisitos, como puede ser un elevado tránsito peatonal, y en este punto quiero agradecer la colaboración al área de medio ambiente y al señor Borja Caravante por todo su apoyo, o bien tiene que ir acompañado de otro requisito como cercanía a un centro de mayores, a un hospital, a un servicio de urgencias, en concreto 150 metros, o cualquier afección expresa medioambiental. En el caso de que se declare una zona saturada, que es un mecanismo muy rápido para actuar, los distritos pueden adoptar una batería de medidas. ¿Qué medidas puede adoptar el distrito? Pues en primer lugar, puede acordar una moratoria, no conceder más autorizaciones de terraza. En segundo lugar, puede rebajar los horarios de funcionamiento de las terrazas. En tercer lugar, puede reducir los elementos, los módulos de la terraza. O en cuarto lugar, se pueden reducir las autorizaciones de terraza. Son medidas rápidas, porque el ayuntamiento, como cualquier administración, reaccionaba muy lento ante los problemas. Era una maquinaria muy pesada que tardaba mucho en ponerse en marcha para solucionar los problemas concretos de los vecinos. A través del mecanismo de las zonas saturadas, la Administración va a actuar de forma rápida cuando se necesite. Y desde el momento en que una zona deje de ser saturada y se convierta a otra zona en saturada, la Administración va a poder dirigir todas esas medidas a esa nueva zona considerada saturada. La tercera novedad de la ordenanza de terrazas: se rebaja el horario de funcionamiento respecto a la Comunidad de Madrid. Las terrazas, los fines de semana y los festivos van a cerrar a la 1:30 en lugar de las 2:30. En cuarto lugar, la cuarta novedad: el régimen de infracciones y sanciones es más severo, pero es severo con el que incumple. De tal manera que si un hostelero, son pocos, pero dañan la imagen de la hostelería porque la mayoría de los hosteleros cumplen, si un hostelero incumple de manera reiterada y comete 2 infracciones muy graves o 3 graves en un periodo de 2 años, acreditado mediante resolución administrativa firme, va a ver cómo pierde su permiso de terraza, su autorización de terraza, y además no va a poder solicitar una nueva autorización de terraza en el plazo de 1 año.
Es algo obvio y evidente, ¿no? Pues no estaba reflejado en la ordenanza de terrazas de 2013. El último punto, el embellecimiento de las terrazas. Madrid necesita unas terrazas modernas, accesibles. Por eso vamos a establecer un instrumento que son los espacios de ordenación conjunta para ordenar pues, las terrazas que tienen un interés comercial o histórico. Perdón, un momento, señora Saavedra. Ruego a los miembros de seguridad que desalojen toda esa ala de visitas del Pleno. ¿En base a qué, señor presidente? Muchas gracias. ¿En base a qué? Por favor, que desalojen al ala entera. Pero bueno. A la mayor brevedad posible, por favor. Perdone, señor presidente, no ha llamado usted la atención ni una sola vez y desaloja Por favor, desaloje. No tiene usted el turno de palabra. Y no voy a entrar además en debate. Le ruego que desalojen el salón de la tribuna de invitados lo más rápido posible. Continuamos con el debate. Tiene la palabra la señora Saavedra por el tiempo que le reste. Gracias, presidente. La quinta medida es destinada a embellecer las terrazas. Se adoptan medidas... Señor García Castaño, le llamo al orden la primera vez. Continúe, señora Saavedra. Gracias, presidente. Le llamo al orden por segunda vez y le advierto que si le vuelvo a llamar al orden tiene que abandonar el salón de plenos. Continúe, señora Saavedra. Y el quinto elemento o la quinta novedad es normas para embellecer las terrazas. Se crean modelos de terrazas homogéneos para garantizar esa armonía visual, ese equilibrio de las terrazas y además en espacios con interés comercial, histórico, artístico, se adoptará un instrumento que son los espacios de ordenación conjunta para ordenarlo y conseguir ese equilibrio. Entendemos que esta ordenanza de terrazas es una ordenanza equilibrada. Hemos intentado que sea una ordenanza de consenso y para eso, además de los trámites ordinarios que establece la ley, convocamos a una mesa a los distintos partidos políticos y a los distintos actores que resultan afectados como consecuencia de la ordenanza de terrazas, de tal manera que estaban los distintos grupos políticos y también estaba la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos, así como Hostelería Madrid, estaba también CERMI y también las asociaciones de comerciantes. Nos pusimos a trabajar sobre un texto en común y quiero pues, destacar el comportamiento de un partido político que ha realizado una tarea encomiable, que ha tenido una vocación de servicio público, que han actuado como auténticos concejales del Ayuntamiento de Madrid, que son los concejales del Grupo Mixto y en particular el señor Calvo, que se lo ha tomado muy en serio. Ha sido un honor y un placer trabajar con el señor Calvo, estudiando las distintas medidas que se han adoptado para resolver los problemas de los madrileños y garantizar ese querido equilibrio. Hay palabras también para el Grupo Vox, no se preocupen, porque, miren, el Grupo Vox la verdad es que ha tenido una actitud de esas que es mejor no imitar, ¿no? Es una actitud a no imitar, porque el Grupo Vox en su corazoncito y en su fuero interno le gustaría apoyar esta ordenanza, pero como se dedica de forma pues, sistemática a criticar al alcalde y a la vicealcaldesa, que es mucho más cómodo y confortable y mucho más fácil y no exige tanto trabajo, pues no apoya la ordenanza de terrazas, porque esta ordenanza de terrazas va dirigida a todos los madrileños y a la hostelería. Y ustedes dicen que son el partido de la España que madruga. Pues mire, señores de Vox, la hostelería madruga y vaya y si madruga. Y ustedes están haciendo un craso favor no apoyando esta ordenanza. Yo les pido que reconsideren su voto. Están en el momento adecuado. Pueden cambiar el voto de comisión. Porque esta es la ordenanza correcta que garantiza el equilibrio y establece medidas que dotan de seguridad jurídica también a la hostelería, que sí que madruga. Y, por favor, dejen de hacer tampoco, que ya se lo dije en comisión, como el sastre de Tarzán. Se lo digo en plan cómico, a ver si se ponen un poco las pilas. El Partido Socialista. Pues, ¿qué les puedo decir? Que aparte de las camisetas, es que lo que se han dedicado es a tener una actitud absolutamente millennial, ¿no? Vamos a ver, asistieron a la primera mesa que convocamos de terraza y la verdad es que resultaba cómico ver a la señora Mar Espinar como hacer amagos de levantarse y como veía que la Federación Regional de Vecinos seguía sentada, pues no se levantaba. Total, ¿qué hizo? Pues decidió hacer un vídeo con el señor Álvaro Vidal, un vídeo pues al estilo TikTok. La verdad es que pues queda tipo adolescente, pero claro, ustedes son concejales del Ayuntamiento de Madrid.
justificando que no iban a ir a la siguiente mesa de terrazas porque era, era de chapa y pintura, cuando estábamos tratando conceptos tan interesantes como detallar las zonas saturadas y estábamos escuchando a personas tan interesantes como José María Azquiaga y Alfonso Vegara. La verdad es que este Partido Socialista es el paradigma de la oposición destructiva. Este fin de semana en Gijón, además, el presidente de Gobierno señalaba que la oposición era destructiva, ¿no? Pues yo creo que el paradigma de la oposición destructiva y negacionista es el Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid. Ver para creer. Respecto al partido o el Grupo Municipal Más Madrid, pues ha hecho lo justito, ha cumplido los trámites, ha presentado enmiendas, pero dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que le pido a todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid que están aquí presentes que voten esta ordenanza, porque es una ordenanza moderna para establecer terrazas modernas, que es una ordenanza accesible, que recoge los parámetros para personas con movilidad reducida, como no recogía, sin embargo, la ordenanza de 2013, y porque es la ordenanza correcta. Y les estoy pidiendo que hagan lo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Saavedra. Perdón, señor presidente, por una cuestión de orden. Sí, dígame. Punto primero, me gustaría saber en base a qué artículo ha echado usted al público del Pleno, porque el artículo al que yo tengo acceso es el artículo 55.3, que habla siempre de casos extremos en los que el presidente del Pleno puede echar a los vecinos. Y me gustaría saber qué caso extremo se ha dado aquí en el que ni siquiera ha llamado usted la atención ni una sola vez a los vecinos que estaban en el público. Libertad de expresión para las campañas antiabortistas, pero para los vecinos de su ciudad ni media libertad de expresión. Señora que se lo haga mirar el alcalde, que se lo haga mirar. No para que haga manifestaciones políticas, sino para contestar. Para lo que usted me diga, voy a usar yo mi palabra. Evidentemente, usted tiene que decir en base a qué artículo pide el turno de palabra, si no mire el reglamento. Y ahora le voy a contestar, no tiene el turno de palabra. En el mismo artículo que ha mencionado usted, la gente ha hecho unas manifestaciones de aprobación o desaprobación de lo que se estaba haciendo aquí, luego ha discutido con la policía. Ya le he contestado su pregunta y continuamos con el orden del día. Tiene la palabra por parte del Grupo Mixto el señor Calvo y un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Espero que se me escuche bien. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dos comentarios. Uno, respecto de los vecinos que se están manifestando en su libertad y además con todo su derecho. Creo que en pro de la convivencia y de la salud democrática de este Pleno, mi sugerencia al presidente es que antes de tomar una medida extrema como expulsar a los vecinos se les hubiera advertido de que mantuvieran o de que guardaran las formas. Imagínense ustedes que en nuestra etapa de gobierno hubiéramos hecho esto con las 443 familias aquellas que venían un pleno sí otro no a sacar pancartas y a abuchearnos porque no se aprobaba el plan parcial que viabilizaba sus viviendas. ¿Qué hubieran dicho de nosotros? Por lo tanto, rogaría que para las siguientes ocasiones el presidente fuera un poco más prudente en este sentido. Segundo comentario. Sobre lo que decía Silvia Elena. Bueno, Silvia, no tengas tan mal concepto de los millennials. Yo soy millennial, por poco, pero soy millennial y como bien decías, hemos trabajado con seriedad y con rigor en esta ordenanza. Te devuelvo el agradecimiento. Creo que el equipo de gobierno en este sentido, en este caso y en particular la concejal Silvia Elena, pues ha tenido una capacidad y una flexibilidad de negociación que por mi parte debo reconocer y creo que merece ese reconocimiento. Entrando en la cuestión. Es evidente que Madrid necesita una nueva ordenanza de terrazas. La actual, la vigente, a la que hacía referencia Silvia en su primera intervención, fue aprobada por el gobierno de Ana Botella en el año 2013 y es responsable de buena parte de los problemas que las terrazas están generando en zonas, también hay que decirlo, muy localizadas de nuestra ciudad. Por tanto, cuando el equipo de gobierno plantea que se revise este texto, que es aprobar un nuevo texto y además hacerlo con una mesa en la que estábamos los grupos políticos, recuerdo, nosotros no somos un partido y además llevamos a gala no serlo, somos un grupo político, por supuesto, con todas las de la ley y los agentes sociales para elaborar esa nueva ordenanza,
pues evidentemente nos pusimos manos a la obra. Entendíamos que era una oportunidad para incorporar en esa ordenanza de terrazas cuestiones que quedaron pendientes en nuestra etapa, que yo intenté además aprobar una nueva ordenanza de terrazas. Con el Partido Socialista era imposible porque estaba en una posición de no a todo, y con el Partido Popular y Ciudadanos, como decía antes mi compañero Luis Cueto, jamás en la oposición nos hubieran aprobado un texto ni parecido a lo que hoy traen a aprobación a este pleno. Pero era esa oportunidad y decidimos aprovecharla. La oportunidad de eliminar, de ponerle fecha de caducidad a las estufas de gas, como ya han hecho otras ciudades como Barcelona o Zaragoza. Madrid no podía quedar rezagada de este objetivo. También era una oportunidad de adaptar la norma a esa prohibición de fumar que esperemos que la legislación estatal o autonómica establezca cuanto antes, y esta ordenanza ya está prevista para incorporarla de manera directa sin necesidad de tener que modificar el texto. Otra oportunidad de homogeneizar estéticamente los elementos de cubrición que establecen las terrazas agrupadas. Madrid tiene que dejar de ser un batiburrillo de volúmenes, de acabados, de colores. Madrid tiene que buscar una homogeneidad estética y esta ordenanza establece las bases para ello. Y sobre todo, esta ordenanza ha sido una oportunidad, y lo decía bien Silvia en su intervención, para incorporar algo que para nosotros es fundamental: la definición de zonas saturadas, en base a criterios objetivos, como son el ruido, que no se superen determinados umbrales de ruido, la alta ocupación del espacio disponible del espacio peatonal disponible y la saturación de zona. Hay que destacar que a partir de ahora, a partir de la aprobación de esta ordenanza, en Madrid las terrazas no podrán superar el 33% en aceras de menos de 6 metros y el 40% en el resto de espacios públicos. Como tampoco podrán superar el 50% en aquellas zonas o ámbitos que se consideren conjuntos de terrazas. Y además establecerán y se instalarán sonómetros para controlar el ruido de estos establecimientos. Creo que no hace falta decir que ninguno de estos elementos estaba recogido en la ordenanza de 2013, la ordenanza aprobada por el gobierno de Ana Botella. En cuanto a las ampliaciones de terraza que se han autorizado por el COVID, se eliminan, y esto hay que decirlo claramente a todos los vecinos y vecinas, más allá del ruido, más allá de la información sesgada, se eliminan todas y cada una de las ampliaciones COVID establecidas en acera. Las terrazas vuelven a la situación pre-COVID. Y las terrazas que ocupaban plazas de aparcamiento, que ocupan plazas de aparcamiento, se levantan en aquellas zonas bien protegidas acústicamente o bien en zonas saturadas, algo que es razonable. En el resto de los lugares no se levantan, y además conviene no hacerlo. Conviene que los coches no vuelvan a esos lugares de los que fueron sacados por esas ocupaciones de terraza. Porque además no tendría sentido, que fuera de los distritos, que son 4 además en Madrid, Chamberí, Centro, Salamanca y Retiro, donde las terrazas generan problemas, sobre todo en zonas, como digo, puntuales y localizadas, en el resto de Madrid no tendría sentido que se levantaran las terrazas ubicadas en zonas de aparcamiento que han permitido salvar la cara, que han permitido dar oxígeno a muchos comercios de hostelería situados en Carabanchel, en Latina, en San Blas, en Hortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esta ordenanza permite actuar allí donde hay problemas y permite actuar para resolverlos, con mayor agilidad, como decía la concejala Silvia Elena. Limita horarios, limita ruidos y reduce la ocupación de aquellas terrazas que establecen los límites fijados para zona saturada. Y nos hemos preocupado de que así sea, porque nos preocupa mucho el descanso de los vecinos, y hemos trabajado para que se limiten esos ruidos, para que se limiten y se cumplan los horarios, y para que se reduzca y se restrinja el espacio dirigido a terrazas. Del mismo modo que nos hemos preocupado por esto, nos vamos a preocupar por su aplicación y porque se apliquen las sanciones previstas en este texto, porque el problema de los textos normativos, y lo sabemos quienes hemos gobernado muchas veces, no son los contenidos, sino el cumplimiento de los mismos. Y en eso nos vamos a esforzar y nos vamos a dedicar de aquí a que finalice este mandato una vez se apruebe la ordenanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar el debate y para zanjar el tema y que además conste en acta, decirle, señor Calvo, usted quizás desde casa no lo vea, pero es que las personas que estaban en la tribuna de invitados no estaban haciendo caso a la policía. Ya se les había advertido que retirasen las pancartas y estaban desobedeciendo a la policía. Espero con esto zanjar el tema. Continuamos con el debate. Tiene el turno de palabra por el Grupo Municipal Vox la señora Cabello y un tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias. Vemos que el tripartito funciona ya a velocidad de crucero. Vamos con la ordenanza.
No sé si conocen, aunque sí deberían saberlo, que existe un concepto económico que se denomina óptimo de Pareto, que consiste en tomar una decisión que sirva para mejorar a uno o algunos, pero sin perjudicar a nadie. Pues si yo tuviera que poner un ejemplo de lo que no es un óptimo de Pareto, pondría la modificación de esta ordenanza. Y no me extraña, porque la señora vicealcaldesa, haciendo dejación de funciones, ha hecho suyas todas y cada una de las tesis de sus nuevos socios comunistas, y el resultado es que no contenta a nadie, ni a hosteleros ni a vecinos. Señora Villacís, lo que de veras no entiendo es su obcecación por traer esta ordenanza. Le recuerdo que no estaba incluida en el Plan Anual Normativo, y es que no tiene explicación más allá de la desesperación por tener protagonismo a toda costa. Porque el mantenimiento del empleo con que se justifica no lo reconocen ni siquiera en sus propios estudios, que habla en su memoria de que se van a crear o mantener tan solo 37 puestos de trabajo. Para solamente 37 puestos de trabajo tenemos todo este lío. Pues la verdad es que no se entiende. Entrando ya en el contenido, el texto recoge un nuevo régimen de horarios que supone en general un adelanto de 1 hora en fin de semana en el cierre, de 2:30 a 1:30. Y bien, también tiene una cuantificación económica de 2,9 millones de euros, que me tendrán que decir y explicar algún día de dónde sacaron esa cifra. Van a exigirse sonómetros para fomentar la autorregulación en materia de ruido, se utiliza el mobiliario de mesas altas de baja ocupación y se quedan en lo más importante, que es las terrazas de banda de aparcamiento, que se van a quedar hasta el 31 de diciembre de 2023, aquellas que prometió a los vecinos quitar el 31 de diciembre, incumpliendo de nuevo una promesa, cosa que ya no nos sorprende, porque esto de incumplir promesas se ha puesto muy de moda en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Pero a cambio de qué? Reducir la superficie de las terrazas pre-COVID en torno a un 30%. Hay que sacar la cinta métrica, señora vicealcaldesa, que no la han sacado. Habrá muchos hosteleros que se estén enterando ahora o que se enterarán cuando les llegue la inspección. ¿Qué pasará cuando vean que aquellos a los que se les hizo el favor para evitar la ruina en plena pandemia se quedan con sus terrazas en bandas de aparcamiento por poco tiempo, solamente un añito y pico, a cambio de limitar las que ellos sí tenían antes del COVID? No creo que se favorezca mucho la economía con esto. Por cierto, todo esto es exigencia de sus nuevos socios. Desde Vox considerábamos que una vez recuperada la normalidad se debían eliminar las terrazas en bandas de aparcamiento porque habían cumplido su función y por cumplir algo que parece que a ustedes no les parece muy importante, porque era una promesa. Pero tenemos que seguir dando malas noticias a los hosteleros, ya que en esta locura intervencionista se incluye también la prohibición de las estufas de gas, que ya se sabe que contaminan mucho, que son un sacrilegio contra la religión del cambio climático, dentro de la obediencia a la Agenda 2030. Las existentes se quedan hasta el 31 de diciembre de 2023 y ya no se permite que se utilice ninguna más, se autorice ninguna más. Vamos con las terrazas de ordenación conjunta que se incluyen en el nuevo capítulo 5, plazas, áreas históricas, alta concentración y zonas saturadas. Aquí todo es improvisado. No queda claro qué objetivos se fijan para el establecimiento de las zonas saturadas y, lo que es peor, el procedimiento para ello, estableciendo un trámite burocrático de más que dudosa efectividad y sin ofrecer seguridad jurídica ni para los hosteleros ni para los vecinos. Aquí es donde han introducido la mayoría de las enmiendas, además, sus nuevos socios, los del Grupo Comunixto. La promesa de la vicealcaldesa de proporcionar información sobre estas zonas en el portal de transparencia no es más que la prueba evidente de cómo se puede dar una información huérfana de datos, que estamos en la era de la tecnología, que no es solamente pintar un mapa de colores, sino que es que se tendría que tener una información geográfica SIG, donde se proporcionara los metros de terraza, el número de mesas, el número de sillas, no sé, algo un poquito más digitalizado. Y en cuanto al descanso vecinal, no se ha abordado lo más importante, la coordinación con las diferentes áreas. Ya nos dijeron que no se pueden coordinar, como no se hablan, pues no se pueden coordinar, solamente lo suyo. Pues así nos va. Creemos desde Vox que con esta modificación se pierde la oportunidad de conseguir una norma que satisfaga las necesidades de los sectores implicados y de los ciudadanos en general, al no simplificar los procedimientos ni establecer cauces claros y ágiles que permitan la solicitud y resolución en plazo y eliminen la discrecionalidad y un régimen inspector y sancionador rápido y efectivo. Desde Vox tenemos siempre una actitud constructiva. Por eso considerábamos que era necesario abordar la modificación de la ordenanza, pero con sensatez, con buenos estudios económicos que avalaran las propuestas, con una interlocución y contratación
tranquilidad para que el resultado tuviera una oportunidad de permanencia, porque esta ordenanza no la va a tener. En resumen, como comencé diciendo, esta nueva ordenanza perjudica a muchos. No mejora a casi nadie, excepto a sus nuevos socios, que sí que les ha venido muy bien. Primero, por su visión económica e intervencionista, que queda introducida dentro de la ordenanza, y por descontado su guerra al vehículo privado, que es el fin último, que lo ha dicho el señor Calvo, sin importarle ni lo más mínimo los ciudadanos. Porque, señora Villacís, hablando en términos futbolísticos, creo que le han metido un gol, o mejor dicho, una goleada. Pero lo más triste de todo es que los grandes perjudicados serán los vecinos de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cabello. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Socialista el señor Vidal y un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Gracias por darme la palabra, no por lo que ha hecho, por expulsar al público sin aviso previo y mintiendo. La policía actúa cuando usted da la orden de desalojar y eso lo ha hecho sin ningún aviso previo. Dicho esto, buenos días a todos y todas. Buenos días por decir algo, porque aunque la vicealcaldesa dice que hoy es un día de celebración, la realidad es que hoy es un día triste. Y es triste porque se aprueba una modificación de la ordenanza de terrazas que perjudica a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Como dice el refrán, lo que mal empieza, mal acaba. Y esto empezó mal porque usted, señora Villacís, con el silencio cómplice del señor Almeida, decidieron ponerse manos a la obra en modificar la ordenanza dando la espalda a vecinos y entidades. Por cierto, solo faltaba que nos quiten el derecho a la protesta. Señor Almeida, ¿se cree usted más adulto que yo porque usted lleva traje y yo llevo una camiseta? Pues si es así, le digo dos cosas. La primera es que es un poquito superficial y la segunda que el Grupo Socialista ha escuchado a los vecinos y vecinas, cosa que me parece bastante adulta y que ni usted, ni la señora Villacís, ni sus 3 nuevos colegas han hecho. No lo han hecho porque solo se han apoyado en el sector hostelero, en una especie de la señora Villacís de intentar copiar a la señora Ayuso en aquello de la libertad y las cañitas, y gracias a la presión de vecinos y entidades y a petición del Grupo Socialista, pues se vio usted obligada a convocar 4 reuniones más con todos los agentes implicados. Y las convocó, se lo reconozco, pero con la intención de tener una foto y poco más. Fueron unas reuniones paripé, donde anotaron todas las quejas y reivindicaciones de las partes implicadas, pero no recogieron prácticamente nada en el proyecto de modificación de la ordenanza. Ese es el respeto que le tienen a la ciudadanía. Y en ese afán de hacer las cosas sin consenso, pues lo que han conseguido es un texto que efectivamente no va a solucionar los problemas que ya existían de antes, pero que se han multiplicado en los últimos meses por la proliferación de terrazas sin control. Porque en mayo del año 2020 y tras el confinamiento, con restricciones en interiores, de aforos y demás, pues todos estuvimos de acuerdo en intentar ayudar a un sector que por sus características lo estaba pasando mal y tenía complicado realizar su actividad. De ahí llegaron las famosas ampliaciones de terrazas y la instalación en lugares donde nunca antes se habían visto, como en las bandas de estacionamiento. Muchas más terrazas ocupando el espacio público, que es de todos y todas, con los problemas de ruido y convivencia que ha supuesto también, y hay que decirlo, debido a la escasa labor de inspección y sanción que hace este ayuntamiento. Y hoy, casi en febrero del año 2022, dan un paso para hacer permanente lo que fue excepcional hace casi 2 años. Por ponerle algún ejemplo, van a permitir que las terrazas puedan funcionar hasta la 1:30 de la mañana. El sector les da las gracias, pero el descanso de los vecinos y vecinas les importa un pimiento. Y también van a permitir que hasta 2024 se mantengan muchas terrazas en banda de estacionamiento. Solo se van a retirar en ZPAE y en zonas saturadas, y aquí sí quiero pararme un momento para explicar en qué consiste, porque se han producido algunos cambios. El Grupo Socialista solicitó en aquellas reuniones paripé, que fuimos a 3, no a una, señora Saavedra, los criterios y el mapa de zonas tensionadas, y nunca se nos facilitó. Suponemos que ni el propio Gobierno sabe en qué consiste. No hay más que mirar el mapa interactivo para ver la chapuza. Susceptible de ser zona saturada, calles en las que a día de hoy no hay ni una sola terraza, mientras dejan fuera calles de las más saturadas, como las aledañas a los bulevares de Ibiza. Ni ustedes saben qué va a ser zona saturada dentro de 2 meses y al tiempo. Porque la ordenanza, además, contemplaba unos criterios para zonas tensionadas: alta concentración, afección medioambiental, tránsito peatonal, y con cumplir una valía. Y aquí llega el Grupo Mixto con una enmienda y define más estos criterios, es verdad, pero añade una frase que ya con un criterio no vale. Ahora tienen que ser al menos 2, y esto va a hacer que haya menos zonas saturadas y, por tanto, se mantengan más terrazas. Los del legado Carmena haciendo política en contra de la ciudadanía. Ver para creer. Por cierto, señor Calvo, usted no es millennial, usted es un tránsfuga.
Pero no solo los tránsfugas empeoran la ordenanza, también una enmienda de PP y Ciudadanos registrada media hora antes de la comisión que permite mantener las terrazas en zonas ambientalmente protegidas durante 2 años, al menos en un 40%, cuando en su texto inicial desaparecían todas. Yo no sé si el señor Almeida, la señora Villacís y los tránsfugas se toman el pelo entre ustedes o todos ustedes nos toman el pelo a los demás. Y, señora Villacís, dice usted que está de celebración. Vuelve a demostrar entonces que ha perdido el pulso y la realidad de la calle. Sabíamos por su forma de actuar, tanto en esta ordenanza como en general por su paso en el ayuntamiento, que un grupo musical que le podría representar es Ella Baila Sola, pero lo que no podíamos imaginar es que la banda sonora de su idilio con los tránsfugas fuera Amores de Barra. Y todo esto para perjudicar a nuestros vecinos y vecinas. Yo les quiero recordar que en política estamos para solucionar problemas y no para crear nuevos o perpetuar los que existían, y eso es precisamente lo que están haciendo hoy con esta ordenanza. Y no quiero terminar sin saludar a todas las personas del tejido asociativo que nos acompañan hoy, saludarles y darles las gracias por el gran ejemplo de lucha que han tenido en estos meses. Han conseguido poner en el debate público cosas tan importantes como el derecho al descanso y el derecho al uso del espacio público, y que no sientan que hoy se ha perdido. Queda mucho por hacer, y desde el Grupo Socialista, con la FRAN, con las entidades, vamos a trabajar en una ordenanza alternativa, consensuada y razonable. Así que vamos a ello, porque desde luego los vecinos y vecinas de Madrid se merecen mucho más que un gobierno que les da la espalda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Tiene el turno de palabra el señor Murgui por parte del Grupo Más Madrid y un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera felicitar al señor presidente de este pleno porque ha sido muy representativo de lo que es este Gobierno. Ha demostrado una capacidad de diálogo, de entendimiento y de escucha que creo que ilustra perfectamente el proceso que nos ha traído hasta aquí. No han escuchado, no están escuchando y no van a escuchar. Si nosotros, a lo largo de todo el tiempo que gobernamos, hubiéramos reaccionado así en alguna ocasión, cuando algunos vecinos venían con más o menos razón, pero siempre con legitimidad, a protestar y a decirnos las cosas a la cara, pues ustedes nos hubieran criticado con razón. Creo que ahora, señor presidente, merece usted esa misma crítica porque ha cercenado los derechos de los vecinos y vecinas, que por otra parte, pues tampoco estaban haciendo nada del otro mundo. ¿Qué quiere que le diga? Unas pancartitas, unas camisetas, unas protestas, lo que es la democracia, acostúmbrense. Bueno, a ver, decías la vicealcaldesa que hoy era un día de celebración. Mire, no. Hoy escamoteamos la oportunidad, hoy perdemos la oportunidad de trabajar para garantizar un espacio público de calidad, más accesible, que garantice el descanso vecinal, que aporte seguridad jurídica a la hostelería y equilibre los prejuicios con otros comercios y con otros comerciantes. Hoy perdemos esa oportunidad y además lo hacemos escamoteando el diálogo y escamoteando los resultados electorales, porque una vez más las medidas estrellas de este Gobierno tienen que salir adelante gracias al concurso de los tránsfugas, que no representan a nadie, porque aquí lo que se han votado han sido candidaturas. No ya partidos o tríos políticos o no, han sido candidaturas. Y la candidatura Más Madrid, a la que representamos, quienes representamos a esa candidatura, en este caso y en este momento yo, va a votar en contra. Y va a votar en contra por toda una serie de razones. Entre otras cosas, porque hemos enmendado la mitad del articulado, el 50% del articulado, 54 enmiendas creo que salían, ¿no? 54 enmiendas. Nos han aprobado 2. Que mejoran algo la cosa, claro. Para eso presentamos las enmiendas, para que mejore la cosa. Pero si de 54 nos aprueban 2, que es otra de las medidas, aparte de la actitud del señor presidente de este pleno, que ilustra la capacidad de diálogo de este Gobierno, pues como comprenderá, tendremos que votar en contra. Y tenemos razones. Y por supuesto que nos hemos leído la ordenanza, que es que aquí parece que cuando uno no está de acuerdo con algo es que no se lo ha leído, es que es un no sé qué, es que no, es que no estamos de acuerdo.
Señor alcalde, yo entiendo que usted tiene como showman que es, tiene una necesidad. Showman, sí, hombre de show, sí. Tiene una imparable necesidad de estar dando todo el rato la nota. Y esta mañana hemos presenciado una actuación suya que ya se supera a sí mismo. Dentro de poco me imagino que saldrá entre redobles de tambores y platillazos. Bueno, en todo caso, hemos perdido una oportunidad para dialogar con los vecinos, sobre todo. Hemos tenido meses de algunas reuniones, no muchas tampoco, en las que se ha dejado hablar a los vecinos, eso sí se lo reconozco, y se nos ha dejado hablar a la oposición. El resultado y la utilidad de ese dejarnos hablar ha sido el que vemos hoy aquí. Una desordenanza de terrazas que no sirve para ordenar, que no sirve para regular, que no sirve para mejorar el espacio público, que no sirve para mejorar muchos de los problemas que ya son endémicos en esta ciudad y que sobre todo no sirve para dar una respuesta adecuada a los vecinos y vecinas que durante meses han aceptado una situación anómala porque entendían que vivíamos en una situación de excepcionalidad provocada por el COVID y fueron, y asumieron, toleraron una excepcionalidad que ahora ustedes con esta desordenanza quieren hacer permanente, no respondiendo a esos vecinos que han sido solidarios, que han sido comprensivos, que han sido responsables y dándoles la espalda. Y dándole la espalda hoy, votando esta desordenanza y dándole la espalda durante todo el proceso de conversaciones que ha habido para llegar a un texto que apenas ha variado en lo que se refiere a su aportación original. En algunos casos ha empeorado. Mira, le voy a poner un ejemplo de la falta de transparencia que ha presidido todo este proceso. El tema del mapa de las consabidas zonas saturadas, que es a lo que se consagra esta ordenanza. Para eso no había hecho falta una ordenanza. Una ordenanza tiene que tener una vocación de perdurabilidad, por eso se busca el consenso, no por eso se busca una exigua minoría pactada de la manera que sea. Se busca, sí, claro. Nosotros hemos pedido que se mejore la ordenanza, nosotros queremos que se mejore la ordenanza, lo que no queremos llegar a una situación digna de Cantinflas. O sea, que es que aquí ya, es que voy a citar a Cantinflas. Estamos peor, pero estábamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira, y ahora estamos mal, pero es verdad. Esa es la conclusión que saco yo de todo este proceso. ¿Es una ordenanza moderna? No, es una ordenanza contemporánea, porque se va a aprobar en la edad contemporánea, pero es lo único que tiene de contemporáneo la fecha. Nos retrotrae y consolida y va a hacer permanentes los problemas que venimos viviendo durante años con el tema de las terrazas y que además vamos a acentuar y vamos a consolidar, pues dando carta de naturaleza a unas medidas que fueron excepcionales y que, como le digo, los vecinos y vecinas soportaron en su momento porque no tenían más remedio y porque comprendían que la situación era excepcional. Pero ahora entiendo que es el momento de no darle la espalda. Creo que me he pasado un minuto del primer turno, ¿no, señor presidente? Vale, entonces me quedaría como otro minuto y medio. Bueno, pues me voy a guardar ese minuto y medio para el segundo término por si se diera el caso de que tuviera que replicar algo de lo que dicen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Murgui. Tiene el turno de palabra por parte del equipo de Gobierno la señora Villacís y tiene un tiempo de 30 segundos más otro turno de 3 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la asistencia de los vecinos hoy al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Siempre es una... Y si me permite, ¿puedo hablar o no? Vale, pues entonces déjenme hablar de ustedes. Bueno, decían ustedes que si esto lo estamos haciendo por no sé qué motivo electoralista, si es que, de verdad, se dedican ustedes tanto a manipular la mentira que no se dan ustedes cuenta de que esto lo aprobamos el 14 de mayo, mucho antes de que la comunidad tomase ninguna posición con respecto a la hostelería. Y no voy a pedir perdón por haber salvado 6.000 puestos de trabajo. No voy a pedir perdón por haber salvado 6.000 puestos de trabajo. Quiero que tenga claro una cosa, vecinos son todos, son las personas que están aquí. Sepan ustedes que siempre he entendido que el descanso es innegociable y que he dedicado esta ordenanza esfuerzos para que su descanso sea innegociable y de eso hablaremos más tarde. Pero quiero que tengan ustedes en cuenta que también hay vecinos
Sí, hay vecinos que se dedican a ser camareros, hay vecinos que se dedican a ser hosteleros, hay vecinos que se dedican a ser limpiadores, hay vecinos que se dedican a llevar en su taxi a todas las personas que a día de hoy van a las terrazas, que van a disfrutar nuestro Madrid y que estamos hablando ahora mismo del Madrid después de la pandemia. Si esta pandemia nos ha enseñado una cosa, es que se puede producir una pandemia. Y si la primera ola nos enseñó una cosa, es que luego puede haber una segunda y luego puede haber una tercera. Y haciendo como estábamos, sentándonos como estábamos para sacar adelante una ordenanza, nos llegó la sexta ola que además ha arrasado con la hostelería. Voy a ocupar de que hasta una de las personas que tienen y depende su pan de estos establecimientos hosteleros a quien sí hemos tenido que ayudar, se enteren de que si por ustedes fueran, señores de Vox, señores del Partido Socialista y demás Madrid, mañana estarían en la calle con un finiquito, con esta reforma laboral o con la que se apruebe luego. Ese sería el destino de su Madrid, de ese Madrid que quieren dedicar ustedes a los subsidios y no a las nóminas. Ese no es el Madrid que yo represento. Hemos modificado la ordenanza del 2013 porque era necesario, porque después de esa ordenanza, que no ha sido pacífica, han tenido que emitirse 50 resoluciones de interpretación, porque se aprobó antes de aprobarse la Ley de Accesibilidad, porque era necesario poner paz en un espacio donde se producen más conflictos de intereses que ningún uno, que es el espacio público. Y si les hemos sentado a hablar, que es más de lo que yo me sentí escuchada en todo el tiempo en el que estuve en la oposición. Y si hemos aprobado enmiendas también a los presupuestos, más de los que nos aprobaron ustedes estando en la oposición. Y si hemos contestado a las preguntas, más de las que en los 2 primeros años hizo Manuela Carmena, que no contestó a ninguna pregunta de control, ustedes que son el ejemplo de la democracia. Y sí, hemos aceptado enmiendas que han mejorado el texto, porque ya dije en el primer momento que el texto que proponíamos no sería el definitivo. Y sí me siento orgullosa de que Madrid vaya a tener una ordenanza de terrazas moderna, que sirva para equilibrar los intereses de los vecinos, que les permita tener una herramienta mucho más eficaz que las zonas de protección acústica, que todos sabemos el tiempo que tardan en aprobarse, como son las zonas saturadas, y también ayudar a la hostelería y que la gente pueda seguir teniendo un trabajo y un pan que llevar a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villacís. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Mixto el señor Calvo por un tiempo de 1 minuto 50 segundos. Muy bien, muchas gracias. 2 apuntes. Uno a Vox. Se lo tengo que admitir a la señora Cabello, lo de las estufas ha sido una petición expresa de Soros y no nos hemos podido negar a incorporarlo en la ordenanza. Sobre el señor Vidal, después de haberle escuchado al señor Vidal en más de una reunión, efectivamente, en esas 3 que asistió, defender el derecho de los vecinos conductores a aparcar en la puerta de su casa, señor Vidal, yo le pediría que fuera usted más prudente en sus declaraciones. Y 2 apuntes. Uno, sobre los horarios, para que quede claro a los vecinos y vecinas que se ven afectados por esos horarios de las terrazas. En primer lugar, hay que decir que es una competencia autonómica el establecimiento de los horarios, y hay que apuntar también que en esta ordenanza se reducen respecto de los límites que fija la Comunidad de Madrid. Con carácter general, el horario de las terrazas es hasta las 12. ¿Y qué incorpora esta norma como novedad para poder restringir, para poder reducir esos horarios? La limitación hasta las 11 de la noche en aquellas zonas saturadas, es decir, en aquellas zonas en las que las terrazas dan problemas. Allí donde no dan problemas, la ordenanza plantea unos horarios que están funcionando en este momento y que efectivamente no están generando esos problemas. Creo que esto es importante recordarlo. Y para concluir, nosotros, al margen de la situación administrativa que tengamos, hubiéramos ejercido nuestro derecho al voto siendo grupo o siendo diputados, siendo concejales no adscritos. Quiero que esto quede también claro. Creemos que este texto es bueno para Madrid. Sobre todo es mejor que el que había en el año 2013. Y además no nos gustaba nada la alternativa. ¿Cuál era la alternativa? ¿Prorrogar y dejar todo como estaba o levantar todo? Porque creo que ninguna de esas 2 opciones mejoran en absoluto lo que se está planteando hoy aquí. Y un último apunte, y esto sí es para concluir. Un apunte para las fuerzas que se dicen de izquierdas en el Ayuntamiento, que se replanteen su discurso antiterrazas de cara a las elecciones de 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Municipal Vox, la señora Cabello, por un tiempo de 2 minutos 27 segundos.
Bien, gracias. Señora Villacís, si hubiera traído un texto bueno, lo hubiéramos aprobado. O sea, esto no es una cuestión de política simplemente en plan show, como dice el señor Murgui. No, esto es una cuestión de responsabilidad. Y le voy a decir una cosa, me deja francamente preocupada. ¿Por qué? Porque la forma que tiene ya este equipo de gobierno de aprobar las ordenanzas es realmente preocupante, porque el proceso y el procedimiento de aprobación de las ordenanzas requiere unos informes técnicos necesarios y con unos estudios importantísimos, como pueden ser los estudios de impacto económico, esos que ustedes obvian una y otra vez. ¿De dónde se han sacado los 6.000 y pico puestos de trabajo, 6.963 puestos de trabajo que nos faltan? Porque es que su informe de impacto económico dice que se van a mantener o crear 37 puestos de trabajo. Es que no se pueden tomar las decisiones sin evaluar, no se pueden hacer las cosas así a bote pronto, porque usted necesita, pues a lo mejor salir en los medios. De verdad, es que así no se pueden hacer las cosas. Hay que hacer las cosas pensándolas, evaluándolas, pensando en los ciudadanos. El señor Calvo dice con mucha sorna lo de las estufas de gas. Cuénteselo a los hosteleros que han hecho una inversión y ahora no la pueden recuperar. ¿Quién va a estar en esas terrazas cuando ya no se puedan poner las estufas de gas? Van a volver a ser terrazas estacionales, porque le digo una cosa, ¿usted cree realmente, conociendo el Ayuntamiento de Madrid, que van a permitir hacer zanjas y zanjas para meter el cableado? Es que eso no va a suceder. Y para una provisionalidad resulta que montan todo este lío con la ordenanza para dejar una situación de inseguridad jurídica y sin solucionar el ruido que tienen en las zonas, con el ruido que provocan muchas terrazas con los ciudadanos, porque no han planteado ni una solución para poder levantar una terraza de manera inminente si se están incumpliendo las normas. Muy mala ordenanza, muy preocupante la actitud que tienen ustedes, también de falta de respeto a los grupos de la oposición, que si realmente consideramos que no es bueno para los ciudadanos, tenemos todo el derecho a votar en contra y a decírselo, y a decirles que está mal hecha, y a decirles que está muy mal escrita incluso, y que no sirve y no va a tener perdurabilidad. Así que, señora Villacís, yo lamento decirle que muy mala ordenanza, muy mala noticia, y lo siento mucho por los ciudadanos de Madrid. Gracias. Muchas gracias, señora Cabello. Tiene el turno de palabra por el Grupo Socialista la señora Espinar y un tiempo de 2 minutos 53 segundos. Ya lo he encontrado. Ya está. Gracias. Bueno, señora Villacís, no la he podido escuchar muy bien porque cuando habla desde su escaño nosotros no podemos escucharla bien porque no se entiende por la acústica de este salón, pero yo casi lo voy a agradecer. Porque lo único que le he escuchado a usted es que ha hablado de 6.000 puestos de trabajo y es que en la propia informe económico de su ordenanza hablan, y cito literal, de que la ordenanza mantendría o crearía entre 68 y 85 puestos de trabajo. Sería conveniente que se leyera lo que presentase, porque incluso a lo mejor así usted misma sería consciente de lo que está trayendo hoy a este pleno. Y mire, sé que usted está de celebración porque tiene un momento de gloria en un pleno del Ayuntamiento de Madrid y entiendo que eso para usted se cotiza muy alto. Pero lo cierto es que es un día triste, porque vence la frivolidad. Y pierde la libertad de expresión, señor alcalde, esa libertad de expresión que defendía hace menos de 20 minutos y que en cuanto han escuchado algo que no les ha gustado, han echado a los vecinos sin ni siquiera previo aviso. Eso, señor Almeida, es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Y sabe quién lo hace? El presidente de su pleno. Esta ordenanza... Porque lo hace en tu nombre, señor Almeida, efectivamente, porque ¿sabe quién le ha puesto ahí al señor Fanjul? Usted. ¿Quién sabe de que desde hace meses es incapaz de ordenar este pleno? Usted, y aún así le mantiene. Esta ordenanza jamás tendría que haberse aprobado, señora Villacís. Es una norma llena de trampas, de agujeros normativos por los que se van a colar muchísimas irregularidades y será su responsabilidad. Esta ordenanza vuelve a regalar el espacio público de Madrid a cambio de nada. Todo por un sector a costa de todo lo demás. Y lamento decir que no sé si son ustedes conscientes del daño que están haciendo a los vecinos de nuestra ciudad o sí lo son. Y anteponen sus intereses personales al bienestar general. Señor Almeida,
aunque usted mire hacia otro lado, aunque intente quedarse de perfil, si permite con los votos de su partido que esta ordenanza salga adelante, habrá incumplido su palabra, señora Almeida. Hoy aquí hay dos posturas claras, la que forman el Gobierno y sus ases en la manga y la que están formando la sociedad madrileña representada hoy aquí por muchos presidentes de muchísimas asociaciones que nos acompañan. No han conseguido convencer a ninguna, señora Villacís, a ninguna de ellas. Mira que tiene mérito, no se puede hacer peor. Hace meses estuve en la casa de Ángel y de Carmen. Me consta que hoy le han invitado a usted a que pase una noche ahí. Le pido, por favor, que recapacite, que deje esta ordenanza sobre la mesa, que pase esa noche en casa de Ángel y de Carmen y que luego volvamos a debatirlo en este pleno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Espinar. Tiene el turno de palabra por el Grupo Más Madrid el señor Murgui y un tiempo de 1 minuto y medio. ¿A mí qué me dice? ¿A mí qué me cuenta? Si yo estoy aquí jugando con el móvil. Pues se lo dice usted porque es el alcalde. Tenga usted gallardía, desautorice al presidente y pida disculpas a los vecinos y vecinas que usted ha tratado de silenciar. Muy rápidamente, porque no tengo mucho tiempo y no soy capaz de hablar tan rápido como Borja Caravante. Mire, voy a citar a la vicealcaldesa. Si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que se puede producir una pandemia. Muchas gracias. No olvidaremos nunca esta cita. Una de las cosas que nos ha enseñado esta ordenanza es que oír no es lo mismo que escuchar, que usted decía que ojalá se hubiera sentido tan escuchada. Yo me he sentido oído, escuchado no, porque como le he dicho, de 54 enmiendas ustedes han aceptado 2. Tenían muy poco margen de mejora, al parecer, según le parece. Vamos a hablar de las zonas saturadas, que ustedes reivindican como la panacea y como la fórmula mágica que va a resolver los problemas. Las zonas saturadas crean una inseguridad jurídica enorme. Ya veremos a ver si se ponen en marcha, porque ustedes han dicho que se van a poner en marcha enseguida. Si se ponen en marcha, ¿qué ocurre? ¿Se reducen los horarios, se reducen las terrazas, se reducen las mesas? Eso es lo que dice la ordenanza que va a ocurrir en las zonas saturadas. ¿A quién? ¿A quien tiene 5 mesas de una zona saturada o a quien tiene 25? ¿En la misma medida? ¿Qué reducción de horarios? ¿A quién va a afectar? ¿A toda la zona saturada? Están ustedes creando pues, un instrumento basado en las prisas que no se han justificado en ningún momento, salvo por sus intereses políticos, partidistas y, me atrevería a decir, personales. Han perdido ustedes una oportunidad de oro para los vecinos y vecinas de Madrid. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra por parte del equipo de Gobierno. La señora vicealcaldesa, le quedan 7 segundos. Siete segundos. No sé si quiere hacer uso de ellos. Gracias a los que han trabajado, no como los partidos que no han trabajado para llegar a esta ordenanza. Muchísimas gracias por ese ofrecimiento sincero, por trabajar por Madrid y démosle una oportunidad a esta ordenanza. Les aseguro que va a ser mucho más eficaz de lo que había hasta entonces. Gracias.